Hola, bienvenidos a Su Médico en Casa para continuar la semana bien informados en temas de salud y bienestar. Aquí estamos todos los días, como siempre, en directo, en esta cita diaria, para que hablemos de prevención de la enfermedad y promoción de la salud. Hablamos de todas esas patologías que son muy comunes en la población y de gran consulta, como otras enfermedades que son raras y que no son tan comunes. Por eso estamos en directo para que juntos resolvamos muchas inquietudes que tenemos en el 232-4604 y 018-051-5015. Saludo especial para los televidentes que madrugan con nosotros también en nuestras repeticiones de lunes a viernes en el horario de las 5 de la mañana. Por estos días nos hemos dado cuenta todos que el cambio de temperatura es brusco. Pasamos de sol a una lluvia intensa, a un aguacero. Y resulta que este cambio drástico de clima puede afectar nuestra salud, que puede ocasionar enfermedades respiratorias que pueden ser muy graves. Algunas de ellas pueden causar la muerte. Pero no solamente hablamos del clima, también hablamos, por ejemplo, de la contaminación atmosférica, que tiene mucho que ver. Y es precisamente el tema de hoy en Su Médico en Casa. Vamos a hablar de las enfermedades respiratorias, cómo diagnosticarlas y tratarlas a tiempo, cómo es un buen tratamiento para evitar sus consecuencias o que puedan ser graves y causen la muerte. Y sobre este tema, veamos lo siguiente. Las enfermedades respiratorias son enfermedades crónicas que comprometen al pulmón y las vías respiratorias. Dentro de estas se encuentra el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica EPOC, la rinitis alérgica y las enfermedades pulmonares de origen laboral. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, se estima que 235 millones de personas desarrollan asma y 64 millones EPOC. Los factores de riesgo de estas enfermedades son el tabaco, la contaminación del aire en espacios cerrados, la contaminación ambiental, exposición a alérgenos, inhalación de polvo y productos químicos, entre otros. La tos persistente, la falta de aire y las secreciones respiratorias son los síntomas más frecuentes cuya intensidad varía de una persona a otra, de acuerdo con la enfermedad en cuestión, su grado de severidad y tiempo de evolución. Una adecuada alimentación es importante para mantener el cuerpo fuerte y con defensas. Y hay algo muy importante dentro del tratamiento de estas enfermedades y es la terapia inhalada. De eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es la terapia inhalada? Los inhaladores y los famosos nebulizadores. Un detalle que hay que tener presente, no abusar de estos inhaladores. ¿Por qué? Porque pueden ser graves también y hay que estar bajo el control de los médicos. Ya saben entonces el tema del día para que participen activamente en nuestras líneas telefónicas y no solamente tenemos líneas, también en redes sociales. En Twitter, numeral Su Médico en Casa, @Teleantioquia y en Facebook nos encuentran como Canal Teleantioquia. Quédense con nosotros durante los próximos minutos porque Su Médico ya está en casa. Bienvenidos. Comenzamos Su Médico en Casa, gracias por estar nuevamente con nosotros. Estamos en directo, así que pueden participar con sus inquietudes sobre el tema del día. Vamos a hablar de las enfermedades respiratorias, cómo diagnosticarla y evitar sus consecuencias o complicaciones. Está con nosotros el doctor Gustavo Adolfo Gómez Correa, él es neumólogo, miembro de la Asociación Colombiana de Neumología y Cirugía de Tórax, una persona experta en el tema a quienes ustedes pueden hacerle todas sus preguntas. Además, sobre lo que tenemos en la mesa, doctor, que es bien importante, que forma parte del tratamiento. Bienvenido, gracias por acompañarnos en Su Médico en Casa. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por invitarme a tu programa. Doctor, cuando hablamos de enfermedades respiratorias, hay un conjunto de enfermedades. Unas son crónicas y otras son agudas. ¿Cuáles son cuáles? Bueno, las enfermedades crónicas por excelencia son esas enfermedades en donde hay una afección del pulmón que viene de tiempo atrás. Usualmente no son agudas, como es un resfriado común, como es una infección por bacterias o por virus, que con un tratamiento antibiótico cuando aplica, en cuestión de unos 2 semanas, el paciente sale adelante y vuelve otra vez a su estado sano. Sí. Las crónicas tienen la particularidad de que usualmente se vienen durante mucho tiempo teniendo los síntomas y se cronifican porque son
no debidas a algo remediable, solucionable, irreversible, sino que van a acompañar al paciente toda la vida. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ejemplo? Y por excelencia son básicamente dos, asma y EPOC, que son afecciones de los bronquios en donde lo que está sucediendo en esas afecciones es que los bronquios se nos estrechan, se van cerrando y la entrada de aire se ve dificultosa para los pacientes. La neumonía es una enfermedad respiratoria aguda, doctor. Por excelencia la neumonía, casi siempre hablamos de una infección respiratoria que es de muchas causas, virales o bacterianas, y que es aguda. Muy bien, y lo mismo que el resfriado. El resfriado común. Sí, el resfriado común usualmente es una infección más como de las vías respiratorias superiores, como quien dice, lo que tenemos de las cuerdas vocales hacia arriba. Entonces se nos irrita la nariz, se nos congestiona la cabeza, tenemos mucha tos, mucha flema. Muy bien. Le voy a pedir a María, que se encuentra en La Estrella, que nos dé unos minuticos mientras avanzamos en el tema. Ya recibimos su llamada, porque es muy importante hablar de las causas. Al comienzo del programa veíamos, doctor, como mencionábamos algunos agentes o factores de riesgo, como el cambio drástico de temperatura, por ejemplo, del clima, o incluso la misma contaminación ambiental. Muy bien. Depende mucho del tipo de enfermedad. El EPOC es una enfermedad que casi siempre se adquiere consecuencia de una exposición nociva a algo que nos hace daño. Por excelencia, cigarrillo. También se ve en las personas que han cocinado durante mucho tiempo con carbón, con leña, o personas que trabajan en espacios donde haya mucho material particulado, industria o talleres donde haya mucho material particulado en suspensión. Eso en cuanto a EPOC. En cuanto a asma, usualmente el asma sucede en una persona que tenga un trasfondo, una predisposición genética que hace que él reacciona cuando entra algo que le es nocivo a lo que es alérgico. Y la alergia consiste en que desarrolla una especie como de anticuerpos que hacen que se trate de rechazar esa sustancia alérgica, pero en ese proceso se desarrolla una inflamación de los bronquios que trae consigo estrechez de los bronquios, que casi siempre es reversible. Momentos en que se siente mal, sale de esos momentos, está muy bien, hasta que otra vez vuelve a tener alguna exposición a algo, a lo que es alérgico. Y cuando pasamos de la lluvia al sol, de esas temperaturas altas de 30 grados, 29 grados, a un aguacero fuerte, también es un factor de riesgo alto, doctor. Sobre todo en las personas que ya tienen enfermedades crónicas, verbigracia, el asma y el EPOC. Estas personas que padecen este tipo de enfermedades son propensas a que con los cambios de clima, la entrada del invierno, que trae consigo mucha infección, sobre todo de etiología viral, tiende a causar descompensaciones, crisis. Están en mayor riesgo, por supuesto. Está con nosotros la señora María en La Estrella, bienvenida, y la escuchamos, ya su médico está en casa. Buenas noches, muchas gracias por su programa, muy interesante. Es de ustedes. ¿Cómo? Es de ustedes. Gracias. Adelante. Lo que pasa es que yo sufro rinitis crónica, ¿cierto? Sí. Yo tengo ya 61 años y esta vez me dio una gripe muy fuerte, ya voy a ajustar un mes. Y estuve en la EPS, pero en la EPS me mandan inhalador de clometasona y me mandaban unos rayos X porque hablo y soy toda cansada y como con flemas, muy indispuesta. En los rayos X del tórax me salió que es que granuloma calcificado para iliar izquierdo y que llamaba la atención el aumento difuso en la silueta cardíaca. Entonces me sugiere una cardiomiopatía y hacer una ecocardiografía. Entonces quiero preguntar si es relacionado con la rinitis, porque aquí en Estrella hace mucho frío y donde vivo cerquita de la autopista hay muchos contaminantes. Para que me expliquen ese granuloma y lo de la difusión, pues, el aumento difuso de la silueta cardíaca, si tiene que ver del corazón o si es por la rinitis, por esos episodios de tanta gripe, aunque no tengo sinusitis en este momento. Muy bien, María, gracias por esa pregunta tan interesante y por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa. Yo la invito para que esté atenta a las recomendaciones del doctor. Bueno. Hablemos que la rinitis. La rinitis es una afección donde lo que se inflama es la parte respiratoria más alta, o sea, prácticamente lo que es los tejidos nasales y los senos paranasales, que son los huequitos que tenemos dentro de nuestro cráneo. Eso es una patología inflamatoria casi siempre alérgica, que se complica cuando hay infecciones respiratorias virales o exposición a mucho material particulado. Cuando te tomaban la radiografía, seguramente querían encontrar por qué te estabas teniendo ahogo, porque usualmente la rinitis solamente da molestias superiores locales. Claro. Incidentalmente se encontraban eso del granuloma, que el granuloma es simplemente una
aparición de una bolita llena de calcio. Eso lo que indica es una exposición a algo que te entró, te causó una inflamación y tu cuerpo la cicatrizó formando esa bolita de granuloma. Eso lo tenemos muchas personas y no es algo de lo que tenga que preocuparse. Ya con respecto a lo de la silueta esta que hablaba del corazón grande, ya es otra cosa de que puede indicar que tengas un corazón dilatado, pero lo más conveniente es que te acerques a donde el médico, le expreses tus síntomas y de acuerdo a eso el médico estimará lo más conveniente para ti. Parte del tratamiento es la, como decía el doctor, la terapia con inhaladores. La terapia inhalada. La terapia inhalada que precisamente forma parte de todos estos inhaladores que tenemos sobre la mesa, de los cuales vamos a hablar a continuación, porque antes recibimos a Rocío, que se encuentra en Aguachica. Bienvenida. Gracias por estar en Su Médico en Casa. Rocío, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es que, no sé, yo cuando yo vivo acá en Tierra Caliente, cuando yo voy por decir algo a Ocaña, que es un clima más frío, igual con climas así, me pongo que no puedo respirar, o sea, me da un dolor en el pecho, me pongo como si tuviera mucho tiempo de tener gripa. Sí. Y eso me coge dolor en el pecho y en la espalda y me da aquí una congestión terrible en la cara, en todo lo que es la nariz, así. Pero es solamente cuando estoy en el clima frío. ¿Será que eso es problema que yo tengo o es por el clima o a qué se deberá eso? Solo cuando está en clima frío le ocurre eso. Entendimos bien los síntomas Sí, que señora, presenta cuando Rocío, estoy ¿cierto? en clima frío o cuando yo estoy haciendo aseo con químicos, el olor al Claro. jabón a cloro, así me da eso. El dolor en el pecho, me da la espalda, voy a respirar y siento que me duele el pecho, que me duele la espalda y Muy me bien. congestiona mucho la nariz. Gracias, Rocío, por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa desde Aguachica, doctor. ¿Podría considerarse una enfermedad respiratoria? Posiblemente tenga un trasfondo, tenga una enfermedad respiratoria que hace que se exprese en los momentos en que tiene esos cambios de temperatura o esa exposición a los olores fuertes. Eso se presenta sobre todo en las personas que tienen asma. Sí. El paciente asmático es un paciente que es muy lábil a que con algún olor fuerte, entrar a un sitio donde haya mucho aire acondicionado fuerte, tiende a empeorar. Entonces es posible que pueda tener un trasfondo de alergia que se hace más manifiesto cuando tienes esa exposición que nos mencionaba. ¿Qué le recomienda Rocío, doctor? Pues si esto está siendo frecuente, reiterativo y te está afectando tu calidad de vida, lo conveniente es consultar para que se hagan los estudios tratando de establecer si de pronto es que tienes un asma o algún otro tipo de afección que te hace propensa a los síntomas. Doctor, ¿es correcto ponerse? Este es un nebulizador, ¿cierto? Ese es un nebulizador. ¿Es correcto? ¿Así se pone? Correcto. Claro que así se lo es. vamos a enseñar después de la pausa. Pero ojo con esta terapia de los inhaladores. Obviamente tiene que ser supervisada por un médico. Hay algunos inhaladores que la tecnología nos permite tenerlos hoy en día en casa. El manejo lo pueden hacer los mismos pacientes. Pero ¿qué tan convenientes? ¿Para quiénes se recomiendan y en qué momentos no? ¿Y cuántas veces, por ejemplo, cuántas dosis al día? Si es que se podría decir así. De eso hablaremos después de la siguiente pausa muy breve aquí en Su Médico en Casa. Estamos hablando hoy de las enfermedades respiratorias que pueden ser muy graves. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros en Su Médico en Casa. Regresamos con el tema del día. Estamos hablando de las enfermedades respiratorias. Hay que diagnosticarlas a tiempo para evitar complicaciones o graves consecuencias. Estos datos son muy importantes para que tomemos nota. Las enfermedades respiratorias son frecuentes con los cambios de clima, constituyen un problema de salud pública, ya que sus complicaciones en las vías respiratorias pueden ocasionar neumonía si no se tratan a tiempo. Los síntomas: dolor de pecho y dificultad para respirar, silbidos al respirar, sobre todo durante la noche, respiraciones rápidas y poco profundas, con sensación de ahogo, fiebres altas y o convulsiones, además de dolores musculares. Los principales afectados son los niños menores de 5 años y adultos de 60 años o más, que por la edad presentan infecciones crónicas. Mantener una buena hidratación, bebidas dulces y analgésicos son útiles para el manejo de síntomas en casa. Es importante además la vacunación anual para influenza en grupos de riesgo.
Consulte a su médico antes de automedicarse con antibióticos por los efectos adversos y el riesgo de resistencia. En caso de presentar dificultad respiratoria, cambios en el comportamiento, fiebre persistente y nota que no mejora con las medidas caseras, consulte de inmediato a urgencias. Estas son algunas recomendaciones básicas, pero acá tenemos, doctor, unos inhaladores que usted nos va a explicar cómo funcionan, en qué momento se pueden utilizar y quién lo puede hacer. Bueno, entonces, la manera más adecuada de entregar un medicamento cuando se tiene una enfermedad respiratoria, sobre todo de índole en los bronquios, porque uno puede tener una infección respiratoria como una neumonía. Ahí el tratamiento es tomado. Antibióticos cuando aplica tomar antibióticos. Sí. Pero cuando se tienen afecciones de tipo bronquial, donde lo que yo quiero es que estos bronquios que tengo estrechos, cerrados, se me abran, la manera más adecuada de entregar un medicamento no es ni tomado ni inyectado, es entregarlo por la misma vía inhalada. Entonces, ¿acá qué tenemos, doctor? Entonces, en el mercado tenemos gran cantidad de dispositivos diferentes. Por excelencia, los que todo el mundo conoce y a los que casi siempre se nos prescribe son los inhaladores que son como presurizados, como si fuera un desodorante pequeño, que como desodorante que es, o más bien como desodorante no, como viene a presión, siempre cuando se va a usar es fundamental agitarlo. Es un error garrafal inhalarse sin haberlo agitado previamente, porque él se tiende a sedimentar. Entonces, esto es el más típico, el más usual, el que casi siempre prescribimos en la atención primaria. ¿Este cuál es, doctor? Hay otros inhaladores que son de polvo, en donde estos medicamentos, como se los voy a mostrar enseguida, esto lo que hace es disparar un líquido que viene finamente pequeño, pero es líquido. Estos otros inhaladores, como estos que están aquí mostrados, son inhaladores de polvo, donde el paciente lo que hace es la fuerza para inhalar, mientras que aquí nos estaba ayudando un gas a presión. Sí. En estos de polvo, el paciente tiene que tener una fuerza inhalatoria suficientemente grande para que el paciente pueda disgregar el polvito y entrar en sus vías respiratorias. Vamos con este nebulizador, que así es como lo conozco yo, doctor. Correcto. ¿Abusar de él es malo? Sí. Todos los medicamentos son buenos y malos dependiendo de si se usan adecuadamente o si se usan con abuso. El otro tipo de medicamentos inhalados se pueden dar a través de formar como una especie de vapor. Vapor, pero no es un vapor caliente. Simplemente aquí estoy colocando un líquido que contiene un medicamento y estoy aerosolizándolo, volviéndolo en partículas tan finas, tan pequeñas, que me logran entrar en mis vías respiratorias para que cumplan su efecto de, por excelencia, dilatar los bronquios. Entonces, esto es una nebulización, estos son inhaladores. Ambos entregan medicamentos por vía inhalada. Se conecta a la energía, Sí, bueno, mientras que aquí tenemos un gas a presión o aquí tengo un paciente que me inhala con fuerza el polvo, yo aquí necesito una fuente de energía que me haga que me produzca ese tamaño de solución muy chiquito. ¿Dura 3 puede minutos? ser vía energía, por pilas. Algunos nebulizadores tienen pilas, otros por fuente de electricidad. Y el más típico que casi todo el mundo conoce es cuando me voy a un servicio de urgencias, me conectan a una bala de oxígeno que a través de una canulita, ese oxígeno me nebuliza el líquido que me colocan dentro de la camarita con la que me voy a nebulizar. Entonces, estas nebulizaciones sí necesitan una fuente externa, que puede ser gas o electricidad. Y hay que tener mucho cuidado con ellos, no abusar de ellos porque puede ocasionar otros efectos secundarios como sobre todo en pacientes hipertensos, doctor. El principal medicamento que se utiliza con este tipo de dispositivos son medicamentos que abren los bronquios. Esos medicamentos que son broncodilatadores tienen como posibilidad acelerar el corazón. Entonces, una cosa que se ve con frecuencia, sobre todo cuando se abusa del medicamento, es que puede producir taquicardias, aceleración del corazón o temblor de manos. Eso indica que se está sobredosificando. Muy bien. Pues doctor, gracias por acompañarnos hoy en Su Médico en Casa con esta información tan importante para los televidentes acerca de las enfermedades respiratorias y el uso de estos inhaladores o nebulizadores. En exceso puede ser malo, pero obviamente son necesarios y con la supervisión del médico, que es el mensaje. A ustedes, gracias por su compañía. Que tengan una feliz noche y un feliz día para quienes están con nosotros en las mañanas. Ya viene Su Caso en Casa. Chao. Gracias.